Después de un día largo y agotador en el hospital, volví a casa con el cuerpo rendido y la soledad encima, solo deseando un poco de paz en mi propio hogar. Pero en el mismo instante en que abrí la puerta, todo dentro de mí se hizo pedazos. Me quedé sin aire. Las manos me temblaban y me desplomé al ver lo que había adentro. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Cuando empujé la puerta para entrar, una sensación rara me recorrió el cuerpo. La puerta no estaba cerrada con llave. Fruncí el ceño, tratando de recordar si esa mañana la había dejado así, pero estaba segura de que la había revisado antes de salir. Las cortinas de la sala estaban torcidas y la luz del atardecer se filtraba por la rendija, dejando manchas de claridad apagada sobre el piso de madera. El televisor no estaba encendido. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Puse la caja de pan en la mesa de la cocina y llamé en voz baja a mi esposo. «Faustino, ¿estás en casa?» Nadie contestó, pero desde la sala escuché un sonido extraño. Una risa contenida, luego respiraciones agitadas, como si alguien tratara de sofocarlas. El corazón me golpeaba fuerte, sin razón aparente. Caminé despacio por el pasillo, aún con la carpeta pesada colgada al hombro. Apenas puse un pie en la sala, la bolsa se me resbaló de la mano y cayó al piso con un golpe seco. Frente a mí, sobre el sofá que Faustino y yo habíamos comprado juntos para celebrar nuestro aniversario número 30, estaba él, recostado, con la camisa abierta. Y encima de él, Isela, mi nuera, con el cabello revuelto, el vestido mal puesto, apoyando una mano en el pecho de Faustino. No me habían escuchado entrar, hasta que el golpe de la bolsa los hizo sobresaltarse. Isela se dio la vuelta de golpe, los ojos muy abiertos, el rostro pálido. «¡Mamá!», exclamó con voz temblorosa, bajando deprisa de encima de Faustino. Él, desesperado, trató de subirse la camisa, balbuceando: «Marisela, Marisela, no es lo que piensas». Pero ya no oía nada. Mi mente estaba en blanco, como si el mundo entero se hubiera derrumbado bajo mis pies. Las fotos de nuestra boda en la pared, yo con mi vestido blanco, él sonriendo radiante a mi lado, parecían mirarme en silencio, impotentes. La luz del atardecer entraba por la ventana y dibujaba una línea solitaria en el suelo, como mi corazón en ese instante. No dije una sola palabra. Me di la vuelta y caminé rápido hacia la puerta, ignorando los gritos de Isela. «Mamá, por favor, escúcheme, déjeme explicar». Faustino también gritaba algo, pero lo único que alcancé a oír fue el ruido de su tropiezo, quizá por intentar vestirse mientras corría detrás de mí. No me importó. Abrí la puerta y salí a la calle. El aire helado de la tarde me golpeó la cara. Me metí al coche, las manos temblorosas al meter la llave. Encendí el motor y arranqué. Conduje sin rumbo. Solo sabía que debía alejarme de esa casa, de esa realidad que estaba desgarrando mi corazón. Pasé por las calles de siempre, esas que guardaban cada recuerdo de mi vida con Faustino. La cafetería donde tuvimos nuestra primera cita, cuando él aún era un muchacho torpe que se ponía rojo al tomarme de la mano. La escuela vieja de Leandro, donde yo lo llevaba todas las mañanas, mientras Faustino lo esperaba en la entrada los fines de semana. Cada esquina era una puñalada, recordándome los días en que creí que mi familia era lo más perfecto del mundo, pero ahora todo era mentira. El teléfono en mi bolso sonaba una y otra vez. Miré la pantalla. Mensajes de Faustino. «Marisela, lo siento, déjame explicarte». Luego de Isela. «Mamá, ¿me equivoqué? No sé qué decir». Ignoré todo. Dejé que el teléfono sonara en vano. Conduje sin parar hasta que frente a mí apareció el viejo faro junto al mar. Ese lugar alguna vez lo fue todo para mí. Más de 30 años atrás, bajo la luz del atardecer, Faustino se arrodilló, me tomó la mano y me dijo que quería pasar la vida entera a mi lado. Yo lloré, asentí y me sentí la mujer más feliz del mundo. Pero ahora, sentada en el auto, apretando con fuerza el volante, lo único que escuchaba eran las olas rompiendo allá afuera, mezcladas con el timbre insistente del teléfono. No lloré.
Tal vez porque estaba demasiado en shock o porque el dolor dentro de mí había superado el límite para poder convertirse en lágrimas. Solo me quedé allí, mirando el mar, con la sensación de que mi corazón estaba siendo hecho pedazos. Faustino, el hombre al que había amado y con quien compartí la mitad de mi vida, ahora me traicionaba con mi propia nuera. Isela, la muchacha a la que recibí en mi casa como a una hija, a quien tomé de la mano y aconsejé el día que se casó con Leandro, mi hijo. ¿Qué habían hecho a mis espaldas? ¿Desde cuándo? ¿Y Leandro, mi muchacho, sabía algo? Ese pensamiento me estremeció. ¿Cómo podría mirar a los ojos a mi hijo cuando su propio padre y su esposa nos habían clavado el mismo cuchillo? Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El sonido de las olas seguía igual, constante, como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo se había derrumbado. No sabía a dónde ir ni qué hacer después. Solo sabía que, en ese instante, estaba más sola que nunca. El faro seguía allí, silencioso, como un testigo tanto de mi felicidad como de mi dolor. Y yo, una mujer de 57 años que creyó haber construido una familia sólida, ahora solo tenía entre manos pedazos rotos, sin saber cómo recogerlos. Esa noche no pude regresar a la casa que había llamado hogar durante más de 30 años. Solo pensar en cruzar esa puerta, el lugar donde vi a Faustino e Isela enredados en el sofá, me oprimía el pecho. Conduje sin rumbo, hasta que mis ojos encontraron el letrero gastado del Hotel Grand View, un sitio discreto a las afueras de la ciudad. Me detuve, entré a la recepción y con la voz casi quebrada pedí una habitación sencilla. La empleada me miró. Tal vez notó mis ojos hinchados y mi aspecto destrozado, pero no preguntó nada. Solo me entregó la llave en silencio. Arrastré mi maleta pequeña hasta la habitación fría, cerré la puerta y por primera vez en el día me dejé caer al suelo, cubriéndome el rostro con las manos. Pero las lágrimas no salieron. Quizás el dolor era tan grande que ya no sabía cómo expresarlo. A la mañana siguiente me obligué a levantarme. Me puse el uniforme del hospital y fui al trabajo como si nada hubiera pasado. No podía dejar que esto destruyera mi carrera, el lugar al que había dedicado mi vida cuidando de los demás. En la clínica sonreí a los pacientes. Les pregunté cómo estaban como de costumbre, pero cada vez que escribía notas en los expedientes, mi mano temblaba, como si las palabras intentaran ocultar la verdad que me consumía por dentro. Ángela, la enfermera más cercana a mí, lo notó de inmediato. Me llevó a un rincón durante el descanso con voz preocupada. «Marisela, ¿estás bien? Te ves agotada». Yo solo negué con la cabeza y forcé una sonrisa débil. «Solo es un turno largo, Ángela. No pasa nada». Pero sus ojos permanecieron fijos en mí, como si supiera que yo estaba escondiendo algo terrible. Al mediodía, mientras inclinaba la cabeza sobre los apuntes en la sala de descanso, la puerta se abrió de golpe. Levanté la vista y el corazón me dio un vuelco al ver a Faustino parado allí, con un ramo de rosas blancas en la mano. Entró sonriendo, como si nada hubiera pasado la noche anterior. «Hola a todos», dijo en voz alta, lleno de seguridad, y se volvió hacia Ángela y los demás compañeros curiosos. «Vine a consentir a mi esposa. Ha estado trabajando demasiado últimamente». Toda la clínica estalló en risas y comentarios en broma. Una enfermera me dio una palmada en el hombro y dijo fuerte: «Marisela, qué suertuda eres. Con un marido así, cualquiera se muere de envidia». Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo todo mi cuerpo se congelaba. Para todos era un gesto romántico, pero para mí, ese ramo era una mentira descarada, una bofetada en la cara. Tomé el ramo de flores a regañadientes, con las manos rígidas. Faustino aprovechó ese momento, me agarró la mano, me jaló hacia él y susurró: «Marisela, dame una oportunidad para explicarme, te lo ruego». Su voz temblaba, sus ojos estaban llenos de súplica, pero yo solo veía falsedad. Retiré mi mano, suave pero firme, y luego miré a Ángela. «Hermana, ¿me ayudas a llevar este ramo a la sala de descanso, por favor?» Traté de mantener la voz serena, pero por dentro la rabia y el dolor me quemaban. No quería mirarlo un segundo más. Mis compañeros seguían riendo y conversando, sin darse cuenta de la tensión asfixiante entre nosotros. Al salir del hospital al terminar la jornada,
Vi a Faustino esperándome, recargado en su carro. Sus ojos ya no tenían la seguridad de antes. Ahora estaban llenos de súplica, casi de desesperación. Se adelantó, me cerró el paso y habló en voz baja pero apurada. Marisela, lo que viste anoche no fue la verdad. Te juro, fue solo un error. Bebí demasiado e Isela, ella tampoco se pudo controlar. Fue solo debilidad, te lo ruego. Lo miré directo a los ojos, buscando algo de sinceridad, pero lo único que vi fue el pánico de alguien inventando excusas. No dije nada, simplemente lo rodeé en silencio. Abrí la puerta de mi coche y me fui. Su voz llamándome quedó perdida en el viento. Al llegar al hotel, cerré con llave la habitación y me senté en la dura silla de madera junto a la ventana. El teléfono sonó. Esta vez era la recepción. La chica del otro lado dudó un poco. Señora, hay un hombre que dice ser su esposo, está en el vestíbulo y quiere verla. Sentí un nudo en el pecho. Faustino había llegado hasta ahí. Respiré hondo y contesté con frialdad. Por favor, dígale que no quiero ver a nadie. Y no deje que nadie suba a mi habitación. Apagué el timbre del teléfono, lo lancé a la cama y abrí la laptop. Mis manos temblaban mientras escribía en el buscador. Abogado de divorcio cerca de mí. Revisé páginas, artículos sobre reparto de bienes, derechos después del divorcio. Cada línea era un recordatorio de que mi matrimonio, lo que construí con todo mi corazón, se estaba desmoronando. Abrí el correo, busqué la contraseña de la cuenta de trabajo a la que Faustino me había dejado acceder. No sabía qué estaba buscando, pero necesitaba pruebas, algo sólido a lo que aferrarme en medio de esta tormenta. Imprimí unos estados de cuenta del banco compartido, números fríos que mostraban los años que pasé construyendo todo junto a él. Guardé algunos correos de su trabajo, pensando que podrían servirme. Todo quedó ordenado en una carpeta sobre la mesa. La miré y sentí que me estaba preparando para una batalla que nunca pensé que tendría que pelear. Esa noche, acostada en la cama desconocida del hotel, no pude dormir. El sonido de las olas de ayer aún retumbaba en mi cabeza, mezclado con la imagen de Faustino e Isela en el sofá. Pensé en Leandro, mi hijo. ¿Sabría algo? ¿Cómo podría decirle que su padre y su esposa nos habían traicionado a los dos? El dolor no era solo mío, también era por Leandro, el hijo que crié y amé más que a mí misma. Abracé la almohada, tratando de obligarme a cerrar los ojos, pero mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Faustino, el hombre en quien confié ciegamente, ahora era un extraño. E Isela, la muchacha a la que traté como a una hija, me había clavado un puñal en el corazón. A la mañana siguiente entré al hospital con el corazón hecho un nudo, como si una tormenta rugiera en mi pecho. Me puse el uniforme, revisé la agenda de consultas e intenté concentrarme en el trabajo, pero cada sonrisa que daba a los pacientes era falsa, como una máscara para ocultar el dolor. La imagen de Faustino e Isela en ese sofá me perseguía a cada instante, como una película en cámara lenta que nunca se detiene. Me preguntaba cómo podría seguir con el día, cuando mi mundo entero se había derrumbado en un solo momento. Pero tenía que continuar, porque el trabajo era lo único que me mantenía a flote. En la hora del almuerzo, mientras estaba sentada en la sala de descanso, tomando un sorbo de café frío, el teléfono vibró. Un mensaje de Leandro, mi hijo. Mamá, necesito hablar contigo a solas. Es algo muy importante. Leí esas palabras y el corazón me dio un vuelco. Leandro no era de exagerar, así que supe de inmediato que se trataba de algo grave. Contesté rápido. Brewster's a la 1. Ahí estaré. El café Brewster's estaba cerca de la secundaria donde Leandro daba clases. Un lugar tranquilo con mesas de madera gastadas, donde él y yo solíamos conversar cuando aún estaba en la universidad. Guardé los papeles, pedí salir una hora antes y manejé hasta allá, con la ansiedad mordiéndome por dentro. Cuando entré al café, Leandro ya estaba sentado en el rincón más apartado, junto a la ventana que daba a la calle. Su rostro lucía demacrado,
con ojeras profundas como si no hubiera dormido en toda la semana. De golpe recordé al pequeño Leandro, corriendo hacia mis brazos al salir de la escuela, con esa sonrisa que iluminaba todo. Pero ahora, frente a mí, había un hombre con los hombros hundidos, cargando un peso insoportable. Me senté frente a él, puse la mano sobre la mesa y pregunté suavemente, ¿estás bien, Leandro? No respondió enseguida, solo me miró con dolor en los ojos y luego, despacio, sacó un celular viejo del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. «Mamá, quiero que veas esto», dijo con la voz ronca, como si cada palabra le costara un mundo. Desbloqueó el teléfono, pasó por una serie de mensajes y me lo entregó. Lo tomé con las manos temblorosas, sin saber qué me esperaba. En la pantalla había conversaciones entre Faustino e Isela, que se extendían por meses, incluso de antes de que Leandro e Isela se casaran. Leí, y cada línea era como un cuchillo atravesándome el corazón. Hablaban de encuentros en hoteles, se enviaban fotos íntimas que apenas pude mirar. Lo peor, se burlaban de Leandro, llamándolo ingenuo, el esposo que no sabe nada. Pasé a la siguiente parte y sentí que me faltaba el aire al leer un mensaje de Faustino sobre mí. Marisela siempre está ocupada, ya no me presta atención. A lo que Isela respondió, ella nunca te entenderá como yo. Dejé el teléfono sintiendo que me hundía en un abismo. Leandro me miró con los ojos enrojecidos, pero habló con firmeza. Mamá, yo ya lo sospechaba desde hace tiempo. Había noches en que Isela llegaba tarde, decía que estuvo con amigas, pero yo olía el perfume de papá en su ropa. Me repetía que era mi imaginación. Incluso fui a terapia porque ella me decía que era un celoso enfermo. Pero ayer tomé su laptop para preparar una clase urgente, sin avisarle. Abrí por accidente su correo y lo vi todo, mensajes, correos, todo entre ella y papá. Copié todo en una memoria USB y hoy tenía que verte. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Leandro, el hijo del que siempre estuve orgullosa por su fuerza y rectitud, ahora estaba frente a mí, destrozado por haber sido traicionado por su esposa y su propio padre. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude, porque yo también me estaba rompiendo. Con hijo, susurré con la voz entrecortada, lo siento. No sabía que las cosas llegarían a este punto. Leandro negó con la cabeza, tomó mi mano y dijo, no es tu culpa, ya no lo soporto más, quiero divorciarme, pero no puedo dejarlos tranquilos, mamá, nos han engañado demasiado tiempo. Al escucharlo, una llama se encendió dentro de mí. El dolor seguía allí, pero empezaba a convertirse en determinación. Apreté fuerte la mano de mi hijo. Yo tampoco quiero dejarlo pasar así, Leandro. Tenemos que hacer algo. No para vengarnos, sino para recuperar la justicia para los dos. Leandro asintió, y en sus ojos apareció un destello de esperanza. Nos quedamos hablando en voz baja, como dos aliados en medio de una batalla. Le propuse no actuar con prisa, sino reunir más pruebas y esperar el momento adecuado para exponerlo todo. Leandro estuvo de acuerdo, diciendo que seguiría vigilando a Isela, buscando más correos o mensajes que ella hubiera borrado. Antes de irse del café, Leandro me entregó un pequeño USB, helado en mi mano. «Aquí está la copia de todo lo que encontré, mamá», dijo con firmeza. «Guárdalo bien. Buscaré más si aparece algo nuevo». Asentí, aferrándome al USB, como si fuera lo único que me mantenía en pie. Nos abrazamos fuerte, como si tratáramos de pasarnos fuerzas para lo que venía. Cuando Leandro se fue, lo miré alejarse con el corazón hecho trizas. Mi hijo no merecía este sufrimiento, pero sabía que era lo bastante fuerte para resistir, y yo debía serlo también. Al regresar al hotel, conecté el USB a la laptop y abrí los archivos uno por uno. Cada mensaje, cada correo era una puñalada, pero ya no dejaba que el dolor me dominara. Leía cada línea, anotaba los detalles importantes. Había pasajes donde Faustino le prometía a Isela que iba a resolver mi situación, que encontraría la forma de salir del matrimonio sin perder nada. En otros, Isela le escribía que lo amaba, pero confesaba tener miedo de que Leandro descubriera la verdad. Cada palabra era una prueba,
un ladrillo más en el muro que levantaría para enfrentarlos. Clasifiqué todo en una carpeta, marcando con cuidado cada archivo, cada fecha. No lloraba, no temblaba, solo me concentraba, como una doctora preparándose para una cirugía complicada. Esa noche llamé a un despacho de abogados que había encontrado el día anterior. El hombre que contestó, con voz grave y profesional, me preguntó qué necesitaba. Divorcio, respondí con una calma extraña. Y división de bienes. Necesito saber cuáles son mis derechos y cómo proteger a mi hijo. Me dio cita para el fin de semana y me pidió llevar toda la documentación. Colgué, miré la carpeta sobre la mesa y sentí que un poco de mi fuerza regresaba. A la mañana siguiente desperté en la fría habitación del hotel, con un rayo de sol débil entrando por la cortina. El teléfono no paraba de vibrar. La pantalla mostraba decenas de llamadas perdidas de Faustino. Cada vez que veía su nombre, era como una nueva herida en mi corazón ya sangrante. Había mensajes largos, con un tono suplicante. Marisela, por favor hablemos. Necesito verte para explicarte todo. Apreté el teléfono, pasé el dedo por la pantalla, pero no respondí de inmediato. No quería escuchar más mentiras, aunque sabía que debía enfrentarlo. No para perdonarlo, sino para iniciar mi plan. Al final escribí un mensaje corto y frío. 7 de la noche en Marcelos. Ve solo. Elegí Marcelos, el restaurante donde habíamos celebrado nuestros 35 años de casados, donde Faustino alguna vez levantó su copa de vino, me miró sonriendo y dijo: «Eres mi mundo entero». Ahora quería verlo ahí, sentado frente a mí, cara a cara con la verdad. Llegué a Marcelos media hora antes. Elegí una mesa junto al gran ventanal que daba a la calle llena de gente. La luz amarilla del restaurante iluminaba la mesa, haciéndome recordar las noches cálidas que alguna vez tuve con Faustino. Pero hoy no estaba ahí para la nostalgia. Puse mi bolso en la silla, revisé la carpeta que llevaba dentro, con los documentos que había preparado cuidadosamente con la ayuda del abogado. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, aunque por dentro era como un mar revuelto entre la rabia y el dolor. Observaba a la gente pasar del otro lado del vidrio, preguntándome si Faustino realmente vendría solo o si seguiría tejiendo más mentiras. Justo a las 7, Faustino entró. Llevaba puesta una camisa azul, el color que antes me gustaba, pero su aspecto era descuidado, con el cabello enredado y los ojos rojos como si no hubiera dormido. Forzó una sonrisa al verme, pero yo solo lo miré sin responder. Se sentó frente a mí, puso la mano sobre la mesa como queriendo tocarme, pero yo la retiré despacio. «Marisela», empezó con la voz temblorosa, «me arrepiento tanto. Lo que pasó con Isela no significó nada. Solo te amo a ti. Tienes que creerme». Cada palabra fue como un cuchillo hundiéndose en mi pecho. Quise gritar, preguntarle por qué me traicionó, por qué traicionó a Leandro, pero me contuve. No iba a dejar que me viera débil. En lugar de contestar, saqué en silencio un sobre marrón de mi bolso y lo puse sobre la mesa. «Ábrelo», dije con voz plana, sin emoción. Faustino me miró con desconfianza, pero lo abrió. Dentro estaba el acuerdo postnupcial que mi abogado había redactado. Lo había leído una y otra vez durante toda la noche. Cada cláusula estaba clara. Yo me quedaría con la casa, las cuentas de ahorro y la mayor parte de los bienes en común. A él solo le quedaría el coche, ese que tanto presumía con sus amigos. Faustino hojeó las páginas, frunciendo el ceño, con la boca entreabierta como si no pudiera creerlo. «Marisela, ¿tú hablas en serio?», preguntó con voz entrecortada. «Si de verdad quieres arreglar esto, firma», le dije mirándolo a los ojos. «Es tu única oportunidad». Hice énfasis en única para que entendiera que no era un juego. Faustino tomó la pluma con la mano temblorosa, me miró, luego miró alrededor como temiendo que alguien lo estuviera observando. «Eres muy dura, Marisela», intentó bromear con una sonrisa torcida. «Sé que me equivoqué, pero no hace falta llegar a tanto». Yo no sonreí, solo repetí con voz helada: «O firmas o terminamos hoy mismo». Lo vi tragar saliva, sus ojos iban de mí al papel. Finalmente, bajó la cabeza y firmó, con una letra desordenada, como si no tuviera fuerzas.
No notó la línea pequeña al final del documento, la cláusula que le exigía romper todo contacto con Isela. La había puesto en letra tenue a propósito, sabiendo que no leería con calma en medio de su desesperación. Cuando me devolvió el acuerdo, tomó mi mano con los ojos húmedos. «Voy a demostrártelo, Marisela. Solo te amo a ti, siempre será así». Miré esos ojos que antes fueron mi refugio, pero ahora solo veía falsedad. Fingía sentir, retiré mi mano, me levanté y me fui. No volví la cabeza, pero sabía que él seguía ahí, con un gesto entre alivio y miedo, como alguien que acaba de escapar de una pesadilla sin saber todavía cuál será el verdadero precio. De camino al hotel llamé a Leandro. «Tu padre cayó en la trampa», dije, con la voz sin poder ocultar un poco de satisfacción. Ahora es momento de preparar el siguiente paso. Del otro lado de la línea, Leandro soltó un suspiro. Su tono sonó más ligero. «Sabía que lo lograrías, mamá. Siempre has sido más fuerte que todos nosotros». Las palabras de mi hijo me calentaron el corazón, pero también me recordaron lo que habíamos perdido. Conduje por las calles nocturnas. Las luces de la ciudad brillaban, pero ya no me sentía tan sola como la primera noche. Tenía el control y por primera vez en muchos días sentí que podía ganar. Al llegar al hotel, abrí la puerta de la habitación y dejé el fajo de documentos sobre la mesa. Saqué todo: los estados de cuenta bancarios, los correos entre Faustino e Isela, los mensajes que Leandro me había entregado y el acuerdo postnupcial recién firmado. Los organicé en carpetas separadas, con el mismo cuidado con el que solía preparar los expedientes médicos en el hospital. Cada hoja era una pieza más en mi plan, un paso hacia la justicia para mí y para Leandro. Abrí una libreta nueva, de tapa azul oscuro, y escribí la primera palabra: plan. Mi letra era firme, sin temblar. Sabía lo que estaba haciendo, y no iba a detenerme. A la mañana siguiente, desperté temprano, con la luz tenue de la ventana del hotel iluminando la mesa donde reposaban los documentos. Revisé el teléfono y vi un mensaje de Isela. «¿Podemos hablar?». Apenas unas pocas palabras, pero me dejaron helada. No esperaba que se atreviera a contactarme directamente después de todo lo que había pasado. Una parte de mí quería ignorarla, pero otra, más fuerte, me empujaba a enfrentarla. Necesitaba mirarla a los ojos, escuchar qué tenía que decir para justificar su traición. Escribí mi respuesta, corta y fría. A las 10, en Grandview Park, junto al estanque de los patos. Elegí el parque porque era amplio, abierto, y no quería que ese encuentro sucediera en un lugar cerrado, donde pudiera perder el control. Antes de salir del hotel, revisé de nuevo mi bolso, asegurándome de que el pequeño fajo de documentos, con algunas impresiones de los mensajes y correos entre Isela y Faustino que Leandro me había dado, estuviera bien guardado. No sabía qué haría con ellos, pero eran como un escudo, un recordatorio de que yo no era solo una víctima, sino quien tenía la verdad en sus manos. Me paré frente al espejo, acomodé mi abrigo y respiré hondo. Mi rostro se veía cansado, pero en mis ojos brillaba una determinación que ni yo sabía cuándo había nacido. Salí de la habitación y caminé por la calle en la fresca mañana, con el corazón pesado, pero los pasos firmes. Grandview Park estaba en calma esa mañana. El canto de los pájaros se mezclaba con el suave viento que pasaba entre los árboles. Llegué puntual a las 10. Me dirigí directo al estanque de los patos, donde los bancos de piedra se alineaban a la orilla del agua. Isela ya estaba ahí, sentada con la cabeza baja, el cabello recogido a la prisa, los ojos rojos como si hubiera llorado. Llevaba un suéter ligero, se veía frágil y débil, nada que ver con la imagen seductora que recordaba en aquel sofá. Al oír mis pasos, levantó la mirada con el rostro lleno de angustia. «Mamá», murmuró, poniéndose de pie y acercándose como si quisiera tocarme. Levanté la mano en señal de alto y me senté en el banco de enfrente, guardando suficiente distancia para que no pudiera acercarse más. «Habla, Isela», dije con voz fría, sin emoción alguna. Quería escucharla, pero no estaba dispuesta a dejarme doblegar. Isela se sentó, las manos entrelazadas con fuerza, la mirada clavada en el suelo.
Respiró hondo y empezó con la voz temblorosa. Sé que estuve mal, mamá. Nunca quise lastimarla a usted ni a Leandro, pero no pude controlarlo. Lo amo a él, amo a Faustino. No sabía que todo llegaría tan lejos. Sus palabras fueron como un puñetazo en mi pecho. Yo había visto a Isela como a una hija. Había tomado su mano el día de su boda con Leandro. Le había enseñado a preparar el pozole que tanto le gustaba a Faustino. Y ahora estaba aquí, diciéndome que amaba a mi esposo, como si eso pudiera justificarlo todo. Sentí la rabia encenderse, pero me contuve, apretando con fuerza el asa de mi bolso. Sin decir nada, saqué de mi bolso una carpeta pequeña y la puse en el banco entre nosotras. Saqué unas hojas. Eran las impresiones de los mensajes que Leandro me había entregado. Las palabras estaban claras. Isela llamaba amor a Faustino. Hablaban de encuentros en hoteles. Incluso se burlaban de que Leandro era demasiado ingenuo para darse cuenta. Se las empujé hacia ella, con voz firme. Leandro ya lo sabe todo, Isela. Y yo también. Ella miró los papeles, el rostro pálido, las manos temblorosas sujetándose la cabeza. ¿Leandro lo vio?, murmuró, como si no pudiera creerlo. Asentí, sin apartar la mirada de ella. Él ya está preparando los papeles de divorcio, y no voy a permitir que tú y Faustino sigan viéndose a escondidas a nuestras espaldas. Isela levantó la vista. Los ojos enrojecidos ahora brillaban con algo distinto. No era arrepentimiento, sino desesperación mezclada con rabia. De pronto cambió de actitud. Su voz sonó más cortante. ¿Usted no piensa divorciarse de Faustino? Él me necesita, mamá. Me dijo que su matrimonio con usted es una carga, que ya no le importa nada estar con usted. Esas palabras fueron como un cuchillo afilado en lo más hondo de mi corazón. Recordé las noches en que trabajé hasta tarde en el hospital, las veces que rechacé vacaciones con Faustino por los turnos, los momentos en que creí estar sacrificándome por mi familia. Pero al final, él había usado todo eso como excusa para traicionarme. Lo interrumpí, mi voz dura, sin titubeos. Desde hoy no puedes volver a contactar a Faustino, ni llamarlo, ni escribirle, ni acercarte. Si lo haces, lo pagarás caro. No digas que no te lo advertí. La miré directo a los ojos para que entendiera que no estaba bromeando. Isela abrió la boca como para decir algo, pero luego se desplomó, cubriéndose el rostro mientras lloraba a gritos. No sentí compasión. Solo vi a una mujer que había elegido traicionar a mi familia y que ahora enfrentaba las consecuencias de esa decisión. Me puse de pie, recogí la carpeta y me marché, dejando a Isela en el banco, su llanto mezclándose con el viento. De camino al hotel, le envié un mensaje a Leandro. Ya está contra las cuerdas. No va a resistir mucho. Imaginé a Leandro leyendo el mensaje, tal vez sintiendo un poco de alivio. Conduje por las calles conocidas, pero ya no tenía el corazón tan pesado como antes. El enfrentamiento con Isela no calmó mi furia, pero me dio la sensación de estar recuperando el control. Ya no era la mujer que huía de su propia casa, ya no era la madre que cargaba en silencio con el dolor. Estaba luchando, paso a paso, por mí y por mi hijo. Una semana después del enfrentamiento con Isela, yo seguía viviendo en la pequeña habitación de hotel que se había convertido en mi refugio temporal. Cada mañana me ponía el uniforme, iba al hospital e intentaba concentrarme en el trabajo, pero mi mente siempre volvía a los pedazos rotos de la familia. Faustino seguía mandando mensajes, llamando, tratando de convencerme de que todo podía volver a ser como antes, pero yo ya no creía en esas palabras. Había visto demasiado claro su verdadero rostro y sabía que caminaba por un camino sin regreso. Esa noche, Faustino llamó con una voz dulce, como en los días en que recién empezábamos a salir. «Marisela, ¿cenamos juntos?» «En La Perla, el lugar que te gusta. Quiero que hablemos». Dudé, pero acepté. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba entender qué estaba tramando. El restaurante La Perla brillaba con luces cálidas, las mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Me senté frente a Faustino, mirándolo mientras intentaba crear un ambiente de reencuentro. Pidió mi platillo favorito de antes, pescado asado con salsa de maracuyá, y contó chistes sobre el trabajo,
como si entre nosotros todo estuviera bien. Pero yo solo estaba allí, comiendo a pequeños bocados, observando con una mirada fría. Entonces bajó la voz, se inclinó hacia mí y sus ojos se iluminaron. Marisela, recibí una invitación de Duarte Group en Seattle. Quieren que sea socio, es una gran oportunidad, lo sabes. Hizo una pausa, como para medir mi reacción, y siguió con entusiasmo. Podemos empezar de nuevo allá, una casa junto al lago. Tú podrías trabajar en un gran hospital, yo tendría un empleo estable. Envejeceríamos tranquilos, sin cargas de hijos, solo tú y yo. Sus palabras me dejaron helada, no por la imagen bonita que pintaba, sino por lo descarado que era. Lo miré a los ojos buscando un poco de honestidad, pero solo vi la desesperación de alguien que intenta tapar sus culpas. Una casa junto al lago, una nueva vida, todo eran promesas vacías para arrastrarme a su teatro. Asentí, con voz plana, lo voy a pensar. Faustino sonrió, me tomó la mano sobre la mesa, pero yo la retiré con suavidad, fingiendo beber un sorbo de vino para ocultar el desprecio. Sabía que no quería empezar de nuevo conmigo, solo buscaba mantenerme bajo su control, seguir con su doble vida. Al día siguiente, mientras revisaba expedientes en el hospital, Leandro llamó con voz apurada, llena de enojo. «Mamá, Isela me acaba de escribir. Dice que se va a ir con papá a Seattle. Dice que cuando se vayan, él la va a escoger a ella, que te va a dejar». Sentí el corazón apretarse, no de dolor, sino al darme cuenta de que Isela aún no se rendía. Leandro me envió una grabación que Isela había dejado en su buzón de voz. La puse y escuché su voz entrecortada. «Leandro, tú no entiendes. Faustino me ama. Él dice que en Seattle todo será diferente. Estará conmigo». No me sorprendió, pero confirmó algo. Isela y Faustino seguían en contacto, a pesar de mi advertencia. Tranquilicé a Leandro. «Esta es la oportunidad, hijo. Ella solita cayó en la trampa. No te preocupes, deja que yo lo maneje». Colgué. Me senté en la sala de descanso con la mente dando vueltas pero firme en mi decisión. Isela pensaba que podía seguir manipulando, pero no sabía que yo ya estaba lista. Los mensajes, los correos y ahora la grabación. Todo eran pruebas, los últimos ladrillos de mi plan. Sabía que para desenmascararlos tenía que mantener la calma, guiarlos directo a la trampa que ellos mismos estaban construyendo. Esa noche yo estaba en el hospital a punto de terminar mi turno, cuando Faustino apareció de repente, con un ramo enorme de flores, tan vistoso que resultaba ridículo. Entró en la sala de descanso con una sonrisa exagerada, saludando en voz alta. «Buenas noches a todas. Le traje flores a mi maravillosa esposa». Ángela y las demás compañeras se echaron a reír. Algunas incluso bromeaban. «Marisela, de verdad que tienes la suerte de 3 vidas». Pero yo solo me quedé ahí, sintiendo que la sangre se me helaba. Faustino actuaba demasiado bien, como si realmente fuera el esposo ideal, como si no existiera Isela, como si no hubiera engaños a escondidas. Tomé el ramo y forcé una sonrisa, aunque mis ojos seguramente lo decían todo. Faustino no lo notó, o fingió no notarlo, y siguió conversando con todos, hablando de su plan de empezar de nuevo en Seattle. Cuando terminó la reunión de grupo, Ángela me llevó a un rincón y me dijo en voz baja pero firme: «Marisela, al principio pensé en admirarlo, pero al ver tu mirada, sé que estás pasando por algo. Él actúa muy bien, pero yo te creo a ti». Sus palabras fueron como una brisa fresca en medio de la tormenta que yo llevaba dentro. Le tomé la mano y le respondí suavemente: «Gracias, Ángela, voy a estar bien». No le conté los detalles, pero su apoyo me hizo sentir que no estaba sola. Salí del hospital con el ramo en la mano y lo tiré en el basurero de la esquina. No necesitaba esos regalos falsos de Faustino. Más tarde, ya de noche, en el hotel, encendí la computadora y comencé a escribir un plan. Anoté paso por paso, detalle por detalle, como si estuviera trazando el procedimiento de una cirugía. El primer paso: mantener a Faustino bajo control. Hacerle creer que todavía estaba pensando en su propuesta de ir a Seattle. El segundo, vigilar a Isela, esperar a que cometiera su próximo error. Y el último, preparar un escenario donde ambos se desenmascararan solos, sin posibilidad de negarlo. Pensé en Leandro, en el dolor que sintió al escuchar la grabación de Isela. Pensé en mí misma,
en los años de sacrificio por la familia, solo para recibir traición a cambio. Pero ya no me ahogaba en ese dolor. Sentía un renacer dentro de mí, como si la llama en mi interior hubiera vuelto a encenderse, más fuerte que nunca. Le envié un mensaje a Leandro. Es hora de prepararnos para el siguiente paso, hijo. Ellos mismos se delatarán. Solo necesitamos guiarlos con cuidado. Leandro contestó enseguida. Confío en ti, mamá. Hagámoslo juntos. Sus palabras me hicieron sonreír por primera vez en muchos días. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en la noche. Sabía que esta batalla aún no había terminado, pero ya no tenía miedo. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí mi corazón latir con fuerza, no por dolor, sino por esperanza. Estaba volviendo a vivir, paso a paso, y nadie iba a detenerme. El fin de semana por la noche, me senté en la habitación del hotel. La luz de la lámpara iluminaba el cuaderno del plan, donde había estado escribiendo minuciosamente estos días. Le mandé un mensaje a Leandro, citándolo para vernos. Sabía que necesitábamos sentarnos y hablar a fondo para asegurar que todo saliera como esperábamos. Cuando Leandro entró con la laptop y un montón de documentos en la mano, vi en sus ojos un brillo de determinación que nunca antes había visto. Ya no era el hijo ingenuo y dócil de siempre. Ahora era un hombre, dispuesto a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Lo abracé, sintiendo el calor de mi hijo, y en ese momento supe que estábamos entrando juntos en una batalla. Nos sentamos a la mesa y extendimos todos los documentos. La copia del acuerdo posnupcial que Faustino había firmado, los mensajes y correos electrónicos entre él e Isela que Leandro había reunido y la grabación de la voz entrecortada de Isela, afirmando que Faustino la elegiría a ella en Seattle. Yo miraba cada hoja, cada línea, y sentía como si estuviera repasando mis propias cicatrices. Leandro señaló el montón de documentos, con voz grave pero firme. «Mamá, si solo presentamos esto en el tribunal, papá seguirá fingiendo arrepentimiento. Dirá que todo fue un malentendido, que te ama. Yo creo que necesitamos un lugar público, donde no pueda negarlo, donde todos vean su verdadera cara». Las palabras de Leandro fueron como un rayo de luz, aclarando la idea que flotaba en mi cabeza. Asentí y saqué de mi bolso un folleto que había tomado del vestíbulo del hotel, un anuncio de servicios de organización de eventos. En el centro de la página estaba el título en letras grandes: Ceremonia de renovación de votos matrimoniales. Empujé el folleto hacia Leandro y dije: creo que esta es la manera, una ceremonia de renovación de votos. Faustino no sospechará nada, incluso pensará que quiero darle una oportunidad para recomponer las cosas. Leandro frunció el ceño y luego sonrió levemente, con un brillo travieso en los ojos. Y cuando estén presentes suficientes amigos, colegas, familiares, todos serán testigos del momento decisivo. ¿Verdad, mamá? Sonreí, sintiendo por primera vez un poco de alivio. Mi hijo no solo era fuerte, también inteligente, y juntos estábamos construyendo un plan imposible de fallar. Al día siguiente, llamé a Faustino con un tono deliberadamente suave, como si ya me hubiera calmado. «Faustino», le dije, «he estado pensando en lo que dijiste, sobre Seattle, sobre empezar de nuevo. Quiero que hagamos algo especial antes de irnos, una ceremonia de renovación de votos, para reforzar nuestro amor». Al otro lado de la línea, escuché su suspiro de alivio y su voz emocionada. «Marisela, ¿de verdad? No sabes lo feliz que me haces. Yo me encargo de todo. No te preocupes por nada». Sonreí, pero no por alegría, sino porque sabía que había mordido el anzuelo. Esa misma tarde, Faustino llamó a un amigo suyo que trabajaba en una empresa de eventos, reservó el paquete más caro para la ceremonia y, entusiasmado, hablaba de invitar tanto a colegas como a amigos cercanos. Yo lo escuchaba hablar por teléfono con el corazón helado, aunque por fuera fingía estar de acuerdo con todas sus ideas. Mientras Faustino se ocupaba de los preparativos ostentosos, Leandro y yo organizábamos en silencio nuestro propio plan. Leandro contactó a un amigo fotógrafo, Juan, un chico discreto pero de confianza. «Él grabará toda la ceremonia», dijo Leandro. «No solo los momentos bonitos, sino también
la parte principal. Asentí, sintiendo la complicidad entre madre e hijo. Acordamos que Juan colocaría cámaras en ángulos ocultos, asegurando registrar cada detalle cuando yo expusiera a Faustino e Isela. También hablé con Ángela, la enfermera cercana a mí en el hospital. Cuando le conté a grandes rasgos el plan, me tomó la mano y dijo con firmeza: «Señora Marisela, yo estaré allí, con el sobre de pruebas en mi bolso. Si necesita algo, solo llámeme». Su apoyo fue como una brisa fresca, haciéndome sentir que no estaba sola. Además, llamé al abogado Esteban, con quien ya había hablado antes. «Señor Esteban», le dije, con voz calmada pero firme, «necesito que prepare los papeles de divorcio. Quiero que todo quede finalizado el mismo día de la ceremonia». Él aceptó. Prometió llevar los documentos personalmente y me aconsejó mantener la calma para que todo saliera bien. Colgué el teléfono con la sensación de que la última pieza del rompecabezas había caído en su lugar. Esa noche, mientras revisaba de nuevo el plan, mi celular vibró. Era Rosa, la madre de Faustino. Su voz temblaba, cargada de emoción. «Marisela, me haces tan feliz. Yo temía que se separaran, pero ahora que decidiste renovar los votos, me siento tranquila. Yo estaré allí, sin falta». Sentí un nudo en el corazón. Rosa siempre me había querido como a una hija, y yo sabía que la verdad la lastimaría. Pero solo respondí con pocas palabras: «Gracias, mamá. La esperaré allí». Al colgar, miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban ante mis ojos como estrellas caídas. Abrí el cuaderno plan, tomé el bolígrafo y marqué una línea roja fuerte al lado de las palabras: «Día de desenmascarar». Mi letra era firme, sin un solo temblor. Pensé en los días pasados, en el dolor de ver a Faustino e Isela en el sofá, en la devastación de Leandro al saber la verdad, en las noches en que me quedé en un hotel preguntándome si podría soportarlo. Pero ahora sentía un renacer en el alma. Pensé en Leandro, en la mirada firme del muchacho cuando planeábamos. Pensé en Ángela, en su apoyo silencioso. Y pensé en doña Rosa, que sufriría, pero merecía saber la verdad. Llegó el día de la celebración. El Hotel Crystal Hall resplandecía con flores blancas y luces doradas y suaves. La orquesta tocaba canciones de amor dulces, llenando el aire con melodías que antes pensé que calentarían mi corazón. Pero hoy no estaba allí para recuperar la felicidad. Estaba frente al espejo en la sala de preparación, con un vestido largo color marfil, el mismo color que Faustino decía que me hacía ver como un ángel. Me miré en el espejo, no para revisar mi apariencia, sino para recordarme que yo era Marisela, la mujer que había superado el dolor para llegar a este momento. Respiré hondo, sintiendo cómo la fuerza volvía a brotar en mi interior, como un fuego encendido después de días apagado. El hotel estaba lleno de invitados, amigos, colegas, familiares y también socios de negocios de Faustino. Reían, conversaban, levantaban copas brindando por el amor eterno nuestro. Entré al salón, tomada del brazo de Faustino, él con un traje negro y una sonrisa satisfecha, como si todo ya estuviera arreglado. Me tomó la mano y susurró: «Estás hermosa, Marisela, hoy será un nuevo comienzo». Asentí, sonreí suavemente, pero en mi interior sabía que no era un inicio, sino un final. Miré alrededor del salón. La madre de Faustino, doña Rosa, estaba en primera fila, con los ojos brillando de alegría, apretando fuerte un pañuelo de seda como si contuviera sus emociones. A su lado estaba Leandro, el rostro endurecido, tratando de mantener la calma, pero vi cómo sus manos se apretaban sobre sus piernas, conteniendo la rabia. Isela también estaba allí, con un vestido ostentoso estampado con el logo de LB, sentada junto a Leandro, sonriendo con rigidez mientras respondía a los saludos. Me miró con una chispa de inquietud en los ojos, aunque intentaba mostrarse segura. Giré la vista y encontré a Ángela entre la multitud. Ella inclinó apenas la cabeza, señal de que el sobre con las pruebas ya estaba listo en su bolso. Le devolví el gesto, sintiendo que una aliada confirmaba su puesto en la batalla. El acto comenzó. El presentador, un hombre de mediana edad con voz cálida, nos invitó a subir al escenario.
Los aplausos llenaron la sala y sentí decenas de miradas clavadas en mí. Faustino me sostuvo de la mano, me llevó arriba, sus ojos brillando como si realmente creyera que estábamos reconciliándonos. El presentador le entregó el micrófono y Faustino empezó, con la voz temblorosa, cargada de emoción. Marisela, te prometo que te amaré para siempre. Nada ni nadie podrá separarnos. Palabras que en otro tiempo me hicieron feliz, ahora solo me daban repulsión. Me quedé allí, sonriendo, pero por dentro ya estaba contando los segundos para que llegara el momento. Cuando Faustino estaba a punto de tomar el anillo de la caja de terciopelo, levanté la mano para detenerlo, con una voz suave pero firme. «Espera». Me giré hacia el técnico que estaba cerca, le hice una seña con un leve movimiento de cabeza. La pantalla gigante detrás del altar se encendió de inmediato y aparecieron claramente una serie de mensajes entre Faustino e Isela. Eran palabras frías, citas en hoteles, burlas sobre Leandro y sobre mí. El salón estalló en murmullos. Los invitados se miraban atónitos. Algunos se tapaban la boca, sin poder creer lo que veían. Escuché a doña Rosa levantarse de golpe, con la voz temblorosa. «No puede ser. Faustino, di algo». Casi gritaba, con los ojos enrojecidos y la mano temblando, señalando a su hijo. Faustino arrebató el micrófono pálido, tartamudeando. «Esto es falso. Marisela, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste...?» Pero su voz se quebraba, sin fuerza para convencer. Miré hacia las filas de asientos y vi a Isela, inmóvil, con el rostro lívido como una hoja, cubriéndose la cara como si quisiera escapar de las miradas de todos. Me acerqué a Ángela y ella de inmediato me entregó el sobre con las pruebas. Lo abrí y arrojé una a una las hojas frente a los invitados, impresiones de correos, citas agendadas y hasta una grabación que Leandro había enviado. La voz de Isela salió por los parlantes, hablando entre sollozos de su amor con Faustino y de los planes para irse a Seattle. La sala quedó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por murmullos que pronto se convirtieron en susurros de indignación. Leandro se levantó en medio de la multitud, su voz fuerte, sin titubeos. «Yo soy su hijo, y fui yo quien reunió estas pruebas. Él y mi esposa engañaron a mi madre y a mí durante años». La voz de mi hijo fue como un martillazo, rompiendo la quietud. Lo miré, y dentro de mí se mezclaron el orgullo y el dolor. Aunque destrozado, mi hijo estaba ahí, firme y decidido. Saqué de mi bolso otro sobre, del que extraje los papeles de divorcio que el abogado Esteban había preparado. Los levanté para que todos los vieran y declaré, con voz clara: «El juramento de hoy me lo guardo para mí. Y tú, Faustino, desde ahora ya no tienes derecho a estar a mi lado». El salón se hundió en un silencio pesado, roto solo por los sollozos de doña Rosa, que se dejó caer en la silla, llorando desconsolada. «Faustino, ¿cómo pudiste?», repetía una y otra vez, con la voz hecha pedazos. Sentí un profundo cariño por ella, una madre que me había querido como a una hija, pero sabía que este matrimonio había muerto hacía mucho. Faustino debía pagar por lo que hizo. Isela trataba de cubrirse el rostro, pero algunos invitados ya la habían reconocido, señalándola y murmurando. Una mujer mayor se acercó sin piedad, sin vergüenza, destructora de hogares. Isela se encogió, incapaz de levantar la vista. El ambiente era asfixiante. Los celulares empezaron a iluminarse, la gente tomaba fotos, grababa videos, y yo sabía que la noticia correría como pólvora, pero no me importaba. Había hecho lo que debía. Me giré y bajé del altar, dejando atrás a Faustino, que se quedó inmóvil, con la mirada perdida entre gestos de repudio y desprecio. Leandro me siguió, puso la mano en mi hombro y me dijo en voz baja: «Mamá, estoy orgulloso de ti». Apreté la mano de mi hijo, sintiendo su fuerza, y sonreí. Dentro de mí, una parte estaba rota por lo perdido, pero otra volvía a despertar, más fuerte que nunca. Al salir del salón, las luces amarillas seguían encendidas, pero yo no miré atrás. Sabía que desde ese instante, el futuro me pertenecía. Después del momento en que bajé del estrado, el salón Crystal Hall se hundió en el caos.
El murmullo de los invitados se levantó como una ola, mezclado con las miradas de desprecio hacia Faustino e Isela. Escuché a algunos susurrar, palabras como despreciable y vergüenza llegaron a mis oídos. Muchos invitados comenzaron a salir hacia la puerta, pero no faltaron quienes voltearon, con los ojos llenos de indignación y decepción. Bajé los escalones del hotel, sintiendo como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Leandro caminaba a mi lado, sus pasos firmes, aunque noté que sus manos temblaban levemente, como si aún contuviera la rabia. No dijimos nada, solo caminamos en silencio hacia afuera, donde el abogado Esteban ya nos esperaba con un paquete de documentos en la mano. El señor Esteban me entregó una copia de los papeles de divorcio, su mirada llena de respeto. «Lo logró, Marisela», dijo con voz grave pero firme. Tomé la pluma y firmé mi nombre en el papel, con una caligrafía suave, sin la menor duda. Entonces me di vuelta y vi a Faustino corriendo hacia mí, el rostro pálido, el sudor cubriéndole la frente. Se detuvo frente a mí, los ojos desorbitados, intentando decir algo. «Marisela, por favor, podemos hablar en privado. No tienes que hacer esto». Lo miré fijamente, sin mostrar emoción. «Firma, Faustino», dije con frialdad. «El mundo entero acaba de ser testigo. Ya no tienes escapatoria». Él vaciló, la mano temblorosa sosteniendo la pluma, la tinta manchando el papel mientras firmaba, como si esa firma fuera el punto final de todas sus mentiras. De pronto, la madre de Faustino, doña Rosa, avanzó tambaleándose desde la multitud. Sus ojos estaban enrojecidos, el rostro desgarrado por el dolor. Se plantó frente a Faustino, levantó su mano frágil y una bofetada resonó fuerte en el aire. «Has deshonrado a esta familia», gritó con la voz quebrada. «¿Cómo te crié para que te atrevieras a hacer algo así?» Me quedé allí, con el corazón pesado. Yo quería a doña Rosa, siempre me había tratado como a una hija, pero sabía que tenía que enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Faustino bajó la cabeza, incapaz de mirar a su madre, murmurando apenas: «Mamá, lo siento». Isela empujó entre la multitud, intentando llegar hasta Faustino, tomando su mano como buscando refugio. «Faustino, diles que me amas», gritó desesperada. Pero Faustino apartó su mano bruscamente y rugió: «Lárgate, Isela, no me sigas más». El rostro de ella se congeló, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Yo saqué mi teléfono en silencio, abrí el mensaje que había guardado de un correo de trabajo de Faustino, donde le escribía a un colega: «Isela no es más que un entretenimiento, una marioneta sin valor». Le mostré la pantalla a Isela con voz serena. «Quizás pensabas que eras especial para él, pero lo siento, solo fuiste un pasatiempo para sus ratos de aburrimiento». Isela miró la pantalla, el rostro desencajado, los labios temblando sin poder pronunciar palabra. Pasó un momento antes de que recuperara el aliento, se volvió hacia Faustino y gritó: «¿De verdad dijiste eso? ¿Me engañaste todo este tiempo?». Pero Faustino solo se giró, tratando de esconderse entre la multitud, como si quisiera desaparecer de todas las miradas. Leandro se plantó frente a Isela, extendiéndole un paquete de documentos de divorcio, y declaró con voz firme: «No voy a dejar que arruines más mi vida. Todo terminó». Isela se desplomó, cubriéndose el rostro y llorando desconsolada, pero nadie de la multitud se acercó a consolarla. Algunos negaron con la cabeza, otros susurraban mientras grababan videos, y yo supe que esas imágenes pronto se esparcirían por toda la ciudad. Me quedé ahí, viendo a Isela desplomarse y a Faustino intentar escapar, sintiendo como si una pesada cortina acabara de caer. No sentí satisfacción, pero sí una profunda liberación. Hice lo que debía hacer, no solo por mí, sino por Leandro y también por doña Rosa, quien merecía conocer la verdad. Cuando me di la vuelta, Leandro tomó mi mano y murmuró: «Mamá, lo logramos». Apreté su mano, sonreí, y por primera vez en semanas, esa sonrisa fue real. Esa misma noche, un portal de noticias local publicó: «Empresario Faustino Herrera expuesto en infidelidad durante ceremonia de renovación de votos».
Leí el titular en mi celular sin sorpresa alguna. Los videos y fotos del evento ya se habían difundido rápidamente, y yo sabía que Faustino no podría evadir las consecuencias. A la mañana siguiente, recibí una llamada de su empresa. Una voz seria al otro lado me dijo que habían recibido decenas de correos y mensajes del público, cuestionando la ética de Faustino. «Queremos colaborar con usted para aclarar la situación», dijo esa persona. Asentí con calma y respondí: «Les daré todo lo necesario». Cuando llegué al hospital, Ángela corrió hacia mi oficina, con los ojos brillantes. «Hoy ni se atrevió a venir, Marisela. Todos ya lo saben. Te dije que confiaba en ti». Me abrazó y sentí el calor de una amiga sincera. Sonreí y le dije: «Gracias, Ángela, estaré bien». Esas palabras no solo eran para tranquilizarla a ella, sino también una promesa para mí misma. Me senté en el escritorio, miré por la ventana, y la luz de la mañana entraba radiante, como un recordatorio de que ya había atravesado la oscuridad. Unas semanas después de aquella noche en Crystal Hall, mi divorcio con Faustino quedó oficialmente concluido. Estaba en la oficina del abogado Esteban firmando los últimos papeles, con la sensación de haber puesto punto final a un largo capítulo doloroso de mi vida. Según el acuerdo posnupcial que Faustino había firmado, me quedé con toda la casa donde habíamos vivido y con las cuentas bancarias, cosas que construí con sudor y lágrimas durante más de 30 años. Faustino ya no tenía control financiero. Los rumores corrieron rápido en su mundo de negocios. Los socios retiraron sus inversiones de su gran proyecto y finalmente la empresa lo despidió. Me enteré por un conocido en común, pero no sentí regocijo. Lo único que me invadió fue un alivio sereno, como si un viento se llevara los últimos restos de mi pasado. Una mañana, mientras organizaba papeles en la habitación del hotel, mi teléfono vibró con un mensaje de una colega de antaño en Michoacán, la doctora Carmen, con quien hice prácticas en el hospital muchos años atrás. «Marisela, en mi hospital estamos buscando jefa de trauma. Pensamos de inmediato en ti. ¿Qué opinas de esta oportunidad?». Leí y releí esas líneas con el corazón acelerado. Michoacán, el lugar donde crecí, donde las calles bañadas de sol y el aroma de los naranjos me traían recuerdos de mi juventud despreocupada. La idea de regresar, de empezar de nuevo con un cargo desafiante pero lleno de sentido, encendió una chispa dentro de mí. Respondí: «Nos vemos en mi próximo viaje de trabajo. Lo voy a considerar seriamente». Dejé el celular sobre la mesa, miré por la ventana e imaginé una nueva vida, una en la que podría ser yo misma, sin ataduras a mentiras. Un día, cuando fui a comprar pescado en el mercado cerca del hospital, la dueña del puesto, que siempre estaba lista para contar chismes, me susurró que Isela se había comprometido deprisa con un empresario joven de la ciudad. No me sorprendió, pero tampoco me interesó. Solo unas semanas después, ella volvió a contarme que el prometido había cancelado la boda cuando el pasado de Isela salió a la luz a través de videos y artículos de la ceremonia. Yo solo asentí, sin decir nada. Isela había cavado su propia tumba y ya no tenía lugar en mi mente. Aprendí a soltar, no porque la perdonara, sino porque yo merecía vivir sin estar atormentada por quienes me hicieron daño. Leandro, mi hijo, también estaba empezando de nuevo. Vendió la casa que compartía con Isela, un lugar que antes estaba lleno de recuerdos, pero que ahora solo eran cicatrices. Se mudó a un departamento pequeño cerca de la secundaria donde enseña, donde encuentra alegría inspirando a sus alumnos. Una tarde lo visité, llevándole una lonchera con sus platillos favoritos, tamales y arroz con leche, como cuando era niño. Nos sentamos a comer juntos en su departamento ordenado, con la luz del sol entrando por la ventana e iluminando todo. Leandro me miró y sonrió. «Me siento realmente libre, mamá. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar». Sus palabras calentaron mi corazón. Le entregué la llave de mi antigua casa, la que había compartido con Faustino, y le dije suavemente: «Si quieres, considérala como un lugar al que siempre puedes volver». Leandro apretó la llave, con los ojos brillando. «Gracias, mamá. Sé que siempre estás ahí para mí». Una noche, la mamá de Faustino, doña Rosa, me llamó por teléfono. Su voz sonaba entrecortada, llena de arrepentimiento.
Hija, perdóname por no haberme dado cuenta antes. Estuve ciega al confiar en Faustino. Ella se había ido a vivir con su hermana, dándole la espalda a su hijo después de todo lo ocurrido. La tranquilicé con voz suave. No se culpe, usted siempre fue una buena abuela para Leandro. La culpa no es suya, es de Faustino e Isela. Ella respondió bajito. Aún quiero ver a mi nieto si tú lo permites. Sonreí al teléfono. Puede venir cuando quiera. El niño seguro la extraña mucho. Aunque dolía, yo sabía que doña Rosa no merecía quedar fuera de nuestra vida. Ella seguía siendo familia, de una manera en que Faustino jamás lo sería. Una mañana temprano, llevé mi maleta al aeropuerto, con el boleto de avión a Michoacán para asistir a la entrevista. Frente al control de seguridad, respiré hondo, sintiendo el aire fresco del nuevo día. Abrí mi vieja libreta de plan, donde había anotado cada paso hasta llegar aquí. Tomé un bolígrafo y taché con una línea roja. Completado. Esas 2 palabras no eran solo un punto final, sino una declaración de mi libertad. Cerré la libreta, sonreí y caminé hacia adelante, sabiendo que de ahora en más, el futuro estaba completamente en mis manos. Nadie tenía derecho a decidirlo, excepto yo. Pensé en el camino recorrido, en las noches que pasé en hoteles abrazando el dolor como a un compañero. Pensé en Leandro, en la fortaleza de mi hijo al enfrentar la verdad. Pensé en doña Rosa, en el cariño que siempre nos dio, aunque su propio hijo destruyera todo. Y pensé en mí, en la mujer que creyó que su vida se había acabado cuando vio a Faustino e Isela en el sofá. Pero ya no soy esa mujer. Soy Marisela, una doctora, una madre y una mujer que se reencontró consigo misma. Crucé el control de seguridad, con el equipaje ligero en el hombro, pero con el corazón lleno de esperanza. Sé que en Michoacán, o donde sea que vaya, escribiré un nuevo capítulo, un capítulo solo mío. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.